Bien, ¿qué es la microbiota? ¿Cómo pueden definir ustedes a la microbiota del cuerpo? A ver que alguien lo defina. Ahora sí pueden activar el micrófono y pueden hablar. ¿Qué es la microbiota? Conjunto de microorganismos. Bien, ¿y dónde viven esos microorganismos? En el cuerpo humano. Bien, en el cuerpo, ¿sí? Entonces, podemos definir a la microbiota como el conjunto, ¿sí?, de microorganismos que viven tanto en la superficie del cuerpo como así también en la parte interior del cuerpo. Interior. ¿Sí? Sí. Bien. Eso hace referencia a lo que es la ecología microbiana, ¿sí? Cuando la microbiología tiene diferentes ramas de estudio. Una de ellas es la ecología microbiana. Esa ecología microbiana, la misma palabra eco, que significa casa, hogar, ¿qué va a estudiar entonces la ecología microbiana? El lugar donde habitan los microorganismos. Bien, la casa, el lugar, el hábitat donde viven los microorganismos. Eso estudia la ecología, ¿sí? ¿Y dónde viven los microorganismos? ¿Qué pueden ver ahí en la imagen? En la tierra, profe, en diferentes partes, digamos. Bien, en el suelo, En el suelo, aire. en el agua, en las plantas. Hasta los propios animales. En los animales, y dentro de los animales, ¿quién? Las bacterias, el ser humano, el virus. Bien, el ser humano, ¿sí? Entonces nosotros también constituimos un lugar donde viven los microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, acá pueden ver las bacterias, los hongos, que viven solamente ¿en dónde? ¿Qué le está indicando acá la imagen? En la mano. En la mano. Nosotros a simple vista, con nuestros ojos, ¿podemos saber la cantidad de bacterias que viven ahí? No, profe. No, si miramos la mano, pensamos que está limpia, supuestamente. No, ahí se pueden dar cuenta de que en la mano podemos encontrar una gran cantidad de bacterias, de hongos y otros microorganismos. ¿Sí? ¿Cuántas poblaciones pueden ver acá? ¿Una sola? Muchas. Muchas. ¿Sí? Entonces estas diferentes poblaciones, acá por ejemplo este grande es una población de hongos. Luego la más pequeñita son colonias, poblaciones de bacterias que tienen diferentes colores. Entonces eso está indicando que son diferentes poblaciones, ¿sí? Y todas esas poblaciones que conforman una comunidad, ¿sí? Una comunidad microbiana. Bien. Bien, volviendo al concepto de microbiota, ¿sí? Sabemos que la microbiota es el conjunto total de microorganismos que crecen y se desarrollan tanto en el exterior como también en el interior del cuerpo. Y esos microorganismos que viven en nosotros van a establecer interacciones tanto beneficiosas como perjudiciales. Ahora solamente vamos a ver las interacciones que son beneficiosas, ¿sí? Bien. En el cuerpo, ustedes saben que existen más bacterias que células del cuerpo, ¿sí? Ustedes saben que aproximadamente cuando se calcula el peso de una persona, 3 kilos corresponden solamente a las bacterias. ¿Sí? Entonces, O sea que no estoy gordo de noche. claro, eso es culpa de las bacterias. Ese peso en exceso que tenemos, esos 3 kilos de más, es debido a las bacterias que viven en el cuerpo. Ah, listo.
Sí, así que pueden seguir comiendo sándwich de milanesa, bizcochuelo, rellenito de bacterias. todo eso que Espabiando. comen ahí en clase. ¿Sí? Bien. Sigamos. ¿Qué beneficios nos otorgan? Principalmente beneficios en lo que es la salud del cuerpo. ¿Sí? Porque, ¿qué hacen esos microorganismos? Nos protegen frente a infecciones. ¿Y cómo nos protegen esos microorganismos que viven acá en el cuerpo de nosotros? ¿Estimulan la respuesta inmunitaria? Bien, eso por otro lado. Pero en la protección, ¿cómo hacen para protegernos? ¿Luchan contra los virus y las bacterias? Bien. A ver, ustedes están en su casa, ¿sí? Están cuidando su casa, están ahí acostados en la cama, viendo el teléfono, ¿sí? Están lo más pancho ahí en su casa. Y vienen personas y se quieren instalar en su casa. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a dejar que se instalen? Ah, vení, viví acá en la cama. No. No, ¿qué A van a tiro lo hacer? saco. A tiro lo saco. Bien, van a intentar competir por su casa. Sí, van a defender su casa, van a defender su territorio. Sí, lo van a sacar a palos ahí a las personas que quieren ingresar a la casa. Eso mismo ocurre con las bacterias que viven en el cuerpo de nosotros. Cuando viene un microorganismo que es extraño al cuerpo, ¿sí? Y se quiere instalar en su territorio, ¿qué van a hacer las bacterias? Van a empezar a competir, van a evitar que esos microorganismos que son ajenos al cuerpo se instalen. ¿Y cómo se defienden las bacterias? ¿Con armas o cómo? ¿Cómo, profe? No escuché la pregunta. ¿Cómo se van a defender las bacterias? ¿Van a empezar a pelear así de las mechas? ¿Se van a agarrar con la otra bacteria? ¿De los No. pelos ahí se van a agarrar? No, ¿cómo compiten? Ay, estoy- ¿Con estrategias? Bien, ¿qué estrategias pueden ser? Se filtran así, como de convertirse, ¿te hacen pasar por globos blancos? O algo así. No, eso ya ¿Lo de sería... la casa? Eso sería... No. ¿Qué hacen? Generalmente las bacterias que viven en el cuerpo producen sustancias químicas que son tóxicas para otras bacterias u otros microorganismos. Entonces, cuando llegan esos microorganismos extraños y se quieren instalar en el territorio de las bacterias van a empezar a producir esas sustancias químicas para evitar que esas bacterias ajenas se instalen en su territorio y de esa manera compiten y de esa manera nos protegen a nosotros, ¿sí? Y otro beneficio es que va a estimular la respuesta inmunitaria. Sí, es que va a ayudar a entrenar al sistema inmunitario para que pueda detectar a los microorganismos que se quieran instalar en el cuerpo. ¿Sí? Profe, disculpe, hay varios compañeros que no pudieron entrar a la clase y si lo puede aceptar. A ver. Gracias por avisarme. Bien. Entonces, ¿cuáles son los otros beneficios? Productos microbianos. Bien. Generan productos microbianos beneficiosos para nosotros. ¿Sí? Sí, son una banda. Vamos a terminar la clase y recién se están conectando. Bien. Entonces, hablamos de los productos beneficiosos que producen esos microorganismos.
¿sí? Cuando hablamos de flora intestinal más adelante vamos a ver cuáles son esos productos que son beneficiosos para nosotros, ¿sí? Bien, hablemos ahora de la colonización. Cuando yo le pregunto acerca de la colonización microbiana, ¿qué se imaginan ustedes? Cuando se expande. Cuando se expande, ¿Dónde pero antes... ¿Dónde se empiezan a crear? Compárenlo con la colonización de América, por ejemplo. ¿Qué pasó en ese proceso de colonización del continente americano? Empiezan a poblar las regiones. Empiezan a establecerse en el territorio, ¿o no? Llegaron los españoles al continente americano y se empezaron a ¿qué? A instalar, a establecerse. ¿Sí? Entonces, esto mismo ocurre con lo que es el cuerpo de nosotros. ¿En qué momento comienza la llegada de los microorganismos al cuerpo de nosotros? Desde el nacimiento. Bien, lo que es el nacimiento, ¿sí? Ustedes saben que en el útero, donde se desarrolla el feto, es un ambiente estéril y protegido. ¿Qué significa que sea estéril? Sí, profe, estéril que no existe o sea, no hay ninguna bacteria, nada, digamos, no existe nada, digamos. Bien, no hay ningún microorganismo en ese ambiente. Bien, eso significa estéril. Entonces, el feto que se desarrolla dentro del útero no tiene contacto con ningún tipo de microorganismo, ¿sí? Una vez que se produce el parto, el nacimiento, el bebé pueden ver que empieza a entrar en contacto con ¿quién en primer lugar? La madre. Con la vagina de la madre. Bien, con la madre, ¿sí? Entra en contacto y los microorganismos de la madre van a pasar al recién nacido. ¿Sí? Entonces, de esa manera empieza lo que es la colonización en el recién nacido. Entonces nosotros todos recibimos los microorganismos de la madre en primer lugar. Luego, cuando ya estamos expuestos al ambiente, recibimos microorganismos que se encuentran en el aire, ¿sí? Y de esa manera empiezan a establecerse los microorganismos en el cuerpo de nosotros. ¿Qué pasa en la cesárea? Ahí entra en contacto con el ambiente. Bien, en primer lugar va a entrar en contacto con lo que es el ambiente. Y luego, ¿qué pasa? Llevan al bebé con la madre para que lo amamante, ¿o no? Sí. Entonces es ahí donde entra en contacto recién con la madre. ¿Sí? Difiere, digamos, en ese punto nada más. ¿Sí? Dijimos que uno de los beneficios de esos microorganismos que viven en el cuerpo es que genera una respuesta, estimulan al sistema inmunológico para que genere respuestas inmunitarias. ¿Eso qué significa? Si nosotros, supongamos que esta es una situación hipotética. Dijimos que el útero es un ambiente estéril, ¿sí? Y nosotros directamente sacamos al feto que está en el útero y lo pasamos a una habitación que también es estéril, ¿sí? ¿Va a generar defensas ese niño, ese recién nacido? No. ¿Por qué? Porque no tiene contacto con los microorganismos. Porque es un lugar Entonces, estéril. cuando lo saquemos de ese cuarto al bebé, al recién nacido, ¿qué va a pasar con las defensas? ¿Van a ser bajas? No es que no va a ser baja, sino que no va a estar entrenada, ¿sí?
porque nunca tuvo contacto con ningún tipo de microorganismo. Entonces el sistema inmunitario le va a costar un poquito, ¿sí? Por eso es que uno de los beneficios de la microbiota es estimular la respuesta inmunitaria. Sí, generalmente cuando uno sobreprotege a los bebés, no sé si les pasa a decir, no tomes esa agua que está contaminada, no comas tierra. ¿No le pasó eso con sus hijos? No sé si alguien tiene hijos. Sí, profe. Sí, pero yo le he dejado que coma lo que quiera. Ahí Agustín dice que tiene gemelos. Ya. Bien, eso pasa cuando uno sobreprotege a los bebés, porque no le deja tener en contacto. Vieron que dice, no coma tierra, no te lleves este juguete a la boca, ¿sí? Y nosotros haciendo eso impedimos de que el niño o el bebé entre en contacto con esos microorganismos, ¿sí? Por eso es muy importante de que hay que dejarlo, digamos, que los niños, los bebés tengan contacto, ¿sí? Para que estimulen sus respuestas inmunitarias, ¿sí? Ya. Por eso es que cuando uno sobreprotege mucho o lo cuida mucho al recién nacido o a los niños, no lo deja que generen sus propias defensas. Por eso son más enfermizos. No sé si se dieron cuenta. Sí, profe. Es por ese Profe, motivo. Es por ese motivo. Disculpe una pregunta. Sí. Sobre los bebés, uno nace a los 9 meses, digamos, ¿no? Pero ¿qué va a hacer si un bebé nace a los 8 y tiene ese lugar estéril? Por ejemplo. En los prematuros, bueno, es un poquito más lento, digamos, porque lo pasan a la incubadora hasta que complete su desarrollo y luego ya lo llevan con la madre, entra en contacto con la madre y ya la madre le pasa sus microorganismos. ¿Sí? Bien, entonces los microorganismos van a invadir en primer lugar lo que es la piel, ¿sí? Como pudieron verlo. Luego, ¿qué invaden? La cavidad bucal. La cavidad bucal, luego las vías respiratorias, la garganta, la nariz, la tráquea. Luego ¿dónde también se instalan? En el tubo digestivo. Bien, en el tubo digestivo, ¿sí? Van a instalarse en el estómago, otros van a preferir el intestino, ¿sí? Porque vieron que son ambientes muy diferentes. ¿La piel es igual al estómago? No. Entonces, cada ambiente le va a ofrecer ciertas características para que esos microorganismos se puedan adaptar a esos diferentes ambientes. ¿Sí? Bien, en el caso de la piel, creo que alguien tiene. Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Bien. Profe, Entonces, sí. disculpe, me dicen unos compañeros si por favor los puede aceptar. Como terminando, a decir. Ahí está. Esos son los problemas de la virtualidad, que hay que estar aceptando a cada rato, conectándose, desconectándose. Así que bueno. Bien, en la piel pueden ver, están viendo, ¿no? La presentación. Sí. Bien, Sí. ustedes se dieron cuenta que la piel también es bastante diferente. Tenemos zonas húmedas, como por ejemplo en las fosas nasales, en las axilas, en el ombligo. ¿Vieron cuando uno se mete el dedo ahí en el ombligo? Es un lugar húmedo. ¿Sí? Entre los dedos de los pies. Bien, entre los dedos de los pies. ¿Y ambientes secos dónde encontramos? En el codo, en la rodilla.
Bien, en el codo, acá en el antebrazo. Si se toca en el antebrazo, pueden notar que es una zona seca en comparación a las axilas, que es húmeda, ¿sí? Entonces, en esa diversidad de ambientes que ofrece la piel vamos a encontrar diferentes bacterias, diferentes hongos, ¿sí? Por ejemplo, bacterias que viven en la piel tenemos a Staphylococcus, ¿sí? Que es muy abundante en la piel de nosotros, ¿sí? Pero cuando se produce una herida profunda, esta bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y puede provocar una infección bastante grave. Esa bacteria también se conoce con el nombre de bacteria carnívora, ¿sí? Que produce una infección bastante jodida. Pero es una bacteria que vive en la piel, todos las tenemos, ¿sí? Y entre los hongos encontramos al hongo cándida, ¿sí? Candida albicans, y al hongo malassezia, ¿sí? Son los principales hongos que viven también en la piel de nosotros. En la boca, ¿qué tienen en la boca? Saliva. Saliva. Bien, aparte de la saliva, le otorga, digamos, ese ambiente húmedo a la boca. Y también tenemos bacterias que viven acá en la boca. Hay una gran diversidad de bacterias que viven acá. El sarro. Encontramos a los causantes de la caries, que es la bacteria más abundante que se encuentra acá en la boca, que es Streptococcus mutans, ¿sí? Esas bacterias se adhieren fuertemente al esmalte dental con una sustancia química, ¿sí? Que produce lo que es el sarro. ¿Vieron que el sarro es difícil de eliminar del diente? Sí. Sí, porque son películas de bacterias que están adheridas fuertemente en el diente, ¿sí? Y luego estas bacterias, ¿qué hacen? Cuando uno consume los alimentos, obviamente que siempre quedan partículas del alimento en los dientes. Entonces estas bacterias aprovechan esas partículas para sacar nutrientes, hacen el proceso de metabolismo y debido a ese proceso se genera el ácido láctico. Y ese ácido produce la caries, porque empieza a desgastar el esmalte dental, ¿sí? Y luego otra bacteria que encontramos en la boca es Neisseria, ¿sí? Dentro de este género Neisseria encontramos a Neisseria gonorrea. ¿Se acuerdan de Neisseria gonorrea? No. Sí, profe. Que es la bacteria que causa una infección de transmisión sexual. Entonces, si está en la boca de generalmente se encuentra en algunas personas viviendo esta bacteria. No todos tienen esta bacteria viviendo en la boca. Pero sí. Entonces, cuando hay una relación de sexo oral, ¿qué pasa con Neisseria que se encuentra en la boca y tuvieron una relación? ¿Se transmiten? Se transmite hacia la parte genital, ¿sí? Y entonces le puede produce la infección de transmisión sexual, ¿sí? En la parte genital tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Es debido a que esta bacteria vive en la boca y cuando uno tiene relación oral le puede transmitir a la otra persona, ¿sí? A la parte genitales, ¿sí? ¿Qué es eso, profe? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? La relación oral. ¿No sabes qué es una relación oral? Profe, tengo una duda respecto al tema este. O sea, profe, ¿cómo sabemos nosotros, digamos, o cómo podemos evitar que pueda pasar eso, que tengamos una infección y esas cosas, digamos? O sea, bueno, o sea, es obvio que no, o sea, no podemos hacerlo, digamos, para evitar esto, digamos, esta enfermedad, digamos. O sea, hablando Sí. hablando de este tema de que no es un, a ver, no tienen que sentir vergüenza al preguntar estas cosas, porque son cosas que forman parte de la vida del ciclo biológico de una persona,
¿sí? Lo que es lo que es la sexualidad, lo que es el sexo, que es una función psicobiológica muy importante para nosotros, ¿sí? Como especie. Así que no tienen que tener vergüenza en preguntar ese tipo de cosas. Siempre tienen que indagar, siempre se tienen que preguntar. Bien, ¿cómo hacen para evitar eso? Bueno, Profiláctico. tienen sexo oral, pero con el preservativo. Sí, porque hay preservativos para hombre y para mujer. Entonces, de esa manera, cuando hacen el sexo oral, están protegidos porque obviamente le voy a decir así a lo gaucho, están chupando el preservativo, digamos, ¿sí? Y de esa manera están evitando de que se produzca alguna infección por la bacteria que se encuentra en la boca, ¿sí? Ese es un método, pero yo sé que no vamos a entrar en otros detalles. Ah, bien, profe. Bien, bien, bien. Bueno, esa duda, digamos, me quería sacar. Sí, es la única forma. Bien, ¿no más preguntas? ¿Sigamos? Sí. Bien, vamos al estómago ahora. ¿Cómo es el ambiente del estómago? ¿Cómo es ¿Ácido? el estómago? Bien, bastante ácido. ¿Y pueden sobrevivir los microorganismos ahí? No. No, generalmente no, porque es bastante ácido, ¿sí? Pero hay ciertas bacterias que se pueden adaptar tranquilamente a esos ambientes, que son muy resistentes a la acidez. Por ejemplo, esta bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿sí? Que generalmente la mayoría posee esta bacteria viviendo ahí en el estómago, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esa bacteria en algunos casos? En algunos casos esa bacteria se puede adherir, a lo que es la pared del estómago, ¿sí? Y de esa manera puede generar alguna infección, y producto de esa infección puede aparecer una úlcera gástrica, y si no se hace el tratamiento puede evolucionar a una gastritis o consecuentemente a la aparición de un cáncer de estómago, ¿sí? Como consecuencia de la infección de esta bacteria, ¿sí? Bien, vamos ahora al intestino. ¿Qué encontramos en el intestino? ¿A qué bacteria principalmente? A la famosa Escherichia coli, ¿sí? Que es la principal bacteria que se encuentra en el intestino, ¿sí? ¿Qué van a producir estas bacterias? Van a formar lo que es la microbiota intestinal o flora intestinal. No sé si habrán escuchado hablar del cuidado de la flora intestinal cuando hablan ahí en la televisión, ¿sí? Son las bacterias que viven ahí en el intestino. ¿Y qué hacen esas bacterias? Van a producir sustancias químicas muy importantes para nosotros, como por ejemplo la vitamina B12, el potasio, que son muy importantes para la digestión, ¿sí? Por eso son beneficiosas esas bacterias. ¿Qué más? También van a producir los gases y sustancias odoríferas. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez de dónde vienen las flatulencias que se tiran? ¿Están ahí, chicos? Sí, sí, profe. De los intestinos. Ah, Sí, profe, sí. entonces, cuando uno respira, ¿sí? Ingresa oxígeno, como así también nitrógeno, ¿sí? Ese nitrógeno va a llegar al intestino y va a ser aprovechado por estas bacterias, que van a aprovechar ese nitrógeno y lo van a metabolizar. Y producto de esa metabolización se producen esos gases y esas sustancias odoríferas, ¿sí? Que salen, digamos, del intestino. De ahí vienen las famosas flatulencias, ¿sí? Bien.
Y acá también le menciona que constantemente cuando uno va a evacuar al baño, ¿sí? Va a depositar su materia fecal. También, junto a la materia fecal, también se eliminan grandes cantidades de estas bacterias que forman lo que es la microbiota intestinal. ¿Sí? Aproximadamente se pierden 1 billón de bacterias cuando uno va a evacuar a través de las heces. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se vuelve a restablecer esa población? Ahora con agua. Las bacterias que quedaron ahí en el intestino rápidamente se vuelven a reproducir y vuelven a repoblar el intestino. Y así estamos. Vamos al baño, las bacterias vuelven a restablecer. Vamos al baño, se eliminan, se vuelve a restablecer. Así que constantemente siempre tenemos, digamos, Bacterias. las bacterias ahí en el intestino. Profe, ¿y qué pasa cuando las personas no pueden ir al baño? Generalmente son problemas donde son problemas, digamos, de lo que es el tránsito de intestinal. En ese caso, bueno, se usan los laxantes que ayudan bastante a que la persona pueda eliminar la materia fecal. Profe, eso siempre le ocurre más a los adultos mayores, ¿no? A los niños, a los adultos mayores, ¿sí? Bueno, son problemas propios del intestino de esa persona. Profe, entonces está diciendo que es necesaria la eliminación de eso. ¿Cómo? ¿Que es necesaria la eliminación de las bacterias? ¿Es necesario qué? No te escuché bien. Que si es necesario la evacuación de esa bacteria. No de la bacteria, sino de la materia fecal. ¿Qué pasa si tenemos la materia fecal guardada 5 días? Y estamos llenos de bacterias. Sí. No, constantemente vos cuando vas al baño eliminas bacterias. Sí, siempre. Pero las bacterias que quedan en el intestino vuelven a reproducirse y vuelven a restablecer esa flora intestinal. Así que no hay problema por esa parte. ¿Sí? Y esa eliminación, también otro problema ocurre cuando se consume un antibiótico. Ese antibiótico va a matar a la bacteria patógena que está causando la infección, pero también va a matar a las bacterias que forman parte de la flora intestinal. ¿Sí? Y consecuentemente aparecen las diarreas. ¿Sí? Cuando uno toma un antibiótico bastante fuerte. ¿Sí? ¿La citromicina puede ser? Está la citromicina y otros antibióticos que son más fuertes que pueden matar, digamos, a la flora intestinal que se encuentra en el intestino. Y bueno, para evitar eso y para tener una flora intestinal también fuerte, ¿sí? También se recomienda el tema de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son bacterias vivas que encontramos en productos como por ejemplo el yogur, ¿sí? Acá por ejemplo tenemos el famoso Actimel. ¿Consumen Actimel ustedes? No. Creo que sale, no sé si ahora está 500 pesos, creo que el potecito. Estaba. No, más tarde vaya al súper ahí, le va a mandar el precio. 4.30. 4.30, bueno, está caro para ser muy chiquitito, pero está caro. 2 por 800, dice. Profe, tengo una pregunta sobre el tema de los probióticos. O sea, nosotros normalmente, digamos, o sea, ¿estaría mal, digamos, que tomemos un ejemplo, por así decirlo, 3 veces al día? ¿O sería una vez al día, todos los días, sería bueno eso? Y se recomienda uno solo por día, generalmente. O sea, un yogur de litro por día. No, acá el Actimel. Y Los otros yogures sí tienen bacterias, pero en menor cantidad. Acá pueden ver que el Actimel
no sé si pueden leer la etiqueta, dice que contiene 10.000 millones de Lactobacillus casei, que es esta bacteria, que está viva acá en el yogur. 10.000 millones encontramos en este potecito. Por esto es bastante caro también. En los yogures comunes que uno consume generalmente, contiene bacterias, pero en pequeña cantidad. ¿Sí? Bien, y estos probióticos, obviamente estas bacterias cuando llegan al intestino van a reforzar a la población que ya tenemos en el intestino. Por eso es que mejora la defensa, mejora la digestión y tiene esos beneficios. ¿Sí? Así que en vez de comprarse una cerveza de 500 pesos, se compran un potecito de Actimel. Y otro método, digamos, para, o sea, que sea algo de esos probióticos, digamos, hay otra manera, digamos, de no encontrarlo en yogures, sino en otros productos. Y acá tenés el ejemplo de la... Esto no salió hace, no sé, hace décadas, porque esto sale hace un par de años, digamos, no digo hace 5 o 6 años, pero antes que se consuma esto, digamos, habían otros métodos, ¿no? No, generalmente apareció con la industria del yogur. Ah, bien. Luego tenés acá... Antes de eso, ¿se aplicaba la enema? ¿Cómo? Antes de eso se hacía enema, le digo. No. Estás confundiendo la enema, que es para otra cosa. Bien. Aparte del yogur también se consigue en forma de cápsulas, en este caso de la enterogermina, que puedes consumir, pero en forma de cápsulas, que también son bacterias que también ayudan a reforzar a la población de bacterias que encontrás que tenemos en el intestino. ¿Sí? Y por último, hablemos de lo que es el aparato genitourinario. También encontramos diferentes bacterias y hongos que viven ahí, pero generalmente los riñones y la vejiga son lugares estériles. Entonces, cuando encontramos microorganismos en la vejiga, nos está indicando que hay alguna infección. ¿Sí? Y en el caso de la mujer, en el caso del hombre, bueno, la tiene más fácil, porque pueden ver que la uretra es bastante... ¿Qué pueden ver ahí? ¿Pueden ver? ¿Saben identificar la uretra acá en el hombre? Sí, la uretra es larga del hombre y corta de la mujer. Bien, es bastante larga, entonces ustedes si quiere invadir un microorganismo la vejiga en el hombre, tiene que recorrer todo ese largo camino y le resulta muy difícil. Por eso es que los hombres generalmente rara vez tienen una infección urinaria. ¿Sí? Y las mujeres son más propensas porque ¿cómo es la uretra en la mujer? Es corta. Corta y puede fácilmente llegar a la vejiga y producir una infección urinaria. ¿Sí? Esa es la desventaja, digamos. Y otra cosa también que tienen las mujeres es la acidez en la vagina. ¿Sí? Esa acidez es producto de esta bacteria que es Lactobacillus acidophilus, ¿sí? Que vive en la vagina y le produce esa acidez. Y esa acidez le va a proteger frente a microorganismos patógenos que son ajenos al cuerpo de la mujer. Entonces, cuando llega un microorganismo a la vagina, ¿sí? Se va a encontrar con esa acidez que no va a poder resistir y por lo tanto esa acidez contribuye a la defensa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay algunas veces que las mujeres sufren alteraciones hormonales y hacen que esa acidez disminuya, se produce un cambio en el pH y se hace más alcalina la vagina. Entonces, ¿qué va a pasar con los microorganismos que lleguen ahí? Van a poder pasar más fácilmente. Van a poder adaptar, porque no va a ser ácida la vagina. Entonces, eso pasa con el hongo cándida. El hongo cándida albicans vive en la vagina de la mujer, pero no crece demasiado porque la acidez. Pero cuando se produce una alteración hormonal, esa acidez de la vagina baja y hace que ese hongo que vive acá en la vagina encuentre un ambiente adecuado, se pueda reproducir, multiplicarse y generar la infección, la famosa infección que conocemos que es la candidiasis.
sí, que sufren permanentemente. Sí. Profe, por los anticonceptivos. ¿Cómo, Agustín? ¿De qué manera se podría alterar hormonalmente la mujer por los anticonceptivos? Generalmente por los anticonceptivos, por el propio estrés. Ustedes saben que ahora el estrés está causando muchas alteraciones en el cuerpo, más precisamente alteraciones hormonales, porque se te aumenta el cortisol, se te aumentan otras hormonas que son perjudiciales y eso te producen cambios en el pH de tu piel, en el pH de la vagina. Sí, es muchas las consecuencias del estrés. También va por ese lado. Sí. Eso a tener en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Ya terminamos. No, a mí me quedó bastante claro. profe. Bien, No, profe. entonces lo dejo liberado. Así ya se conectó. Sí, ya está. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno.